En 1929, el mundo quedó paralizado al ver cómo los mercados se derrumbaban. Los bancos caían uno tras otro, y familias enteras perdían sus ahorros de la noche a la mañana. La mayoría intentaba sobrevivir al caos, vendiendo lo poco que tenía y haciendo largas filas para conseguir comida. Pero en medio de esa desesperación, un grupo diminuto de hombres actuó de forma muy diferente. Vieron oportunidad en el caos. Mientras todos corrían, ellos esperaban. Mientras el pánico vaciaba calles y negocios, ellos compraban en silencio. Y cuando la crisis alcanzó su punto más oscuro, comenzaron a adquirir compañías, tierras e industrias completas por precios ridículos. La historia lo llama la Gran Depresión. Pero para un puñado de multimillonarios, fue la mayor transferencia de riqueza de la historia moderna. Por cierto, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Lo que estás a punto de ver demuestra una cosa. El juego siempre ha favorecido a quienes entienden cómo funciona realmente el dinero. Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. La Gran Depresión suele recordarse con imágenes en blanco y negro, filas interminables frente a comedores de beneficencia, rostros cansados, manos vacías. Pero detrás de esas fotografías había otra historia, una que casi nunca se cuenta. Una historia de manipulación, anticipación y movimientos precisos en el momento justo. Porque mientras la mayoría fue arrastrada por la caída, hubo quienes la vieron venir mucho antes. Y unos pocos incluso contribuyeron a que el derrumbe sucediera. Cuando el caos llegó, ellos ya tenían su estrategia preparada. Aquí aparece Joseph Patrick Kennedy. Mucho antes de ser conocido como el padre de un presidente, fue un inversor implacable. En los llamados felices años 20, no operaba en la bolsa como un soñador, sino como alguien que entendía perfectamente cómo funcionaba el juego. Sabía que, igual que en un casino, la ventaja siempre favorece a la casa, y su objetivo era convertirse en esa casa. Mientras multitudes compraban acciones infladas con dinero prestado, Kennedy observaba la euforia con frialdad. Vio la especulación descontrolada, la burbuja creciendo sin freno, y el peligro que nadie quería reconocer. Cuando todos repetían que las acciones solo podían subir, él hizo lo contrario, vendió. Se posicionó en corto. Y cuando el mercado colapsó, su fortuna se multiplicó. Su riqueza no nació de la suerte, sino del timing. Se retiró antes del desplome y volvió a entrar cuando los precios estaban en el suelo. Mientras Wall Street ardía, él buscaba oportunidades entre los escombros. Ese movimiento le dio acceso a algo mucho más valioso que el dinero: poder e influencia política en Washington. Y Kennedy no fue la única figura que se benefició del caos. Al otro lado del Atlántico, la familia Rothschild se movió con la misma precisión que había demostrado durante más de un siglo. Su riqueza estaba repartida entre monedas, metales y varios países. Nada estaba concentrado en un solo lugar. Mientras los bancos caían como fichas de dominó, su capital permanecía móvil, protegido y listo para aprovechar el momento. Prestaron a gobiernos, financiaron reconstrucciones y obtuvieron ganancias independientemente de quién terminara perdiendo en la superficie. Luego aparece Jesse Livermore, apodado el Chico Émbolo. Fue uno de los pocos operadores que fabricó una enorme fortuna apostando contra el mercado en aquel año. Su enfoque era distinto. Analizaba el comportamiento humano más que las cifras. Para él, la codicia siempre terminaba transformándose en pánico, y cuando las acciones alcanzaron precios absurdos, tomó posiciones cortas gigantescas. Cuando la histeria golpeó al mercado, su patrimonio superó los $100 millones, una cifra que equivale a varios miles de millones en la actualidad. El público lo llamó villano, pero Livermore pronunció una frase que sigue definiendo a los mercados modernos: el juego nunca cambia, solo los jugadores. Esa frase resume la esencia de cada crisis. En cada desplome, se crean ganadores y perdedores, y el resultado casi siempre depende de quién entiende el funcionamiento real del dinero. Mientras la mayoría teme las caídas, quienes controlan el capital,
La liquidez y la información saben que esos momentos no representan destrucción, sino consolidación. Cuando los precios se desmoronan, el control se concentra. Y cuando el caos domina al resto, ellos ya tienen preparada la siguiente jugada. Hablemos de los Rockefeller. En la década de 1930, su imperio petrolero ya era inmenso. Sin embargo, durante la Depresión, su expansión fue todavía mayor. Mientras miles de negocios cerraban sus puertas, Standard Oil y cada una de sus subsidiarias avanzaban comprando lo que otros no podían sostener. Mano de obra más barata, precios reducidos y contratos gubernamentales les abrieron el camino para reforzar su control sobre la energía del país. Incluso en medio del caos, la riqueza familiar permaneció casi intacta. Y no fue coincidencia. Habían levantado un imperio construido sobre industrias esenciales, combustible, servicios públicos y banca, sectores que la población necesitaba incluso en los peores momentos. Cuando la demanda se desplomó, sobrevivieron gracias a su diversificación. Y cuando la recuperación llegó, controlaban mucho más que antes. La enseñanza era clara para quien estuviera dispuesto a verla. Quien posee los cimientos de la sociedad nunca pasa hambre. Mientras tanto, en otro nivel de poder, los Morgan operaban lejos de la mirada pública. Shaw, P. Morgan & Co. mantenía vínculos profundos con la Reserva Federal, una institución que en aquel entonces apenas tenía 2 décadas de existencia, creada en el año 1913. Durante la Depresión, la influencia de la familia Morgan alcanzó cada rescate financiero importante. Participaron en fusiones de bancos en problemas, adquirieron activos que nadie más quería y se posicionaron como un elemento indispensable para el sistema. En la superficie, se presentaban como estabilizadores. En la práctica, se convirtieron en guardianes del sistema financiero. Cuando el entramado bancario empezó a fracturarse, los Morgan intervinieron, y cada intervención fortaleció su dominio. Para mediados de la década de 1930, J. P. Morgan había ayudado a reestructurar el mapa financiero. Menos actores, bancos más grandes y normas más estrictas que beneficiaban a quienes ya ocupaban la cima. La depresión no los debilitó, aseguró su poder durante generaciones. Y aquí surge algo fascinante que muchos pasan por alto. Para gran parte del público, la Gran Depresión representa un fracaso del capitalismo. Pero al mismo tiempo, fue una reorganización profunda. El mercado eliminó a los imprudentes y concentró el poder en manos de quienes estaban preparados. Las crisis actúan como filtros. Quien posee efectivo, conocimiento y conexiones, siempre sale más fuerte que antes. Pensemos en Andrew Mellon, quien ocupaba el cargo de secretario del Tesoro durante el gobierno de Herbert Hoover. Mellon era uno de los hombres más ricos de Estados Unidos y defendía una idea radical: dejar que la economía se purificara sola. Sostenía que las deudas impagables debían desaparecer, que los salarios debían caer y que los precios tenían que ajustarse a la realidad, convencido de que ese proceso eliminaría lo que él consideraba la podredumbre del sistema. Mientras millones de personas perdían empleos y hogares, las empresas de Mellon se mantuvieron firmes. Tenían liquidez, podían resistir y esperar. Y cuando la crisis comenzó a calmarse, aprovecharon para comprar activos a precios de remate. A eso se le conoce como la paradoja de la crisis. Cuando el valor se evapora, el poder tiende a concentrarse. Ese mismo patrón se repitió en distintas partes del mundo. En Europa, varias dinastías bancarias trasladaron su riqueza fuera del continente para resguardarla. En Asia, poderosos monopolios reforzaron su dominio sobre el transporte marítimo y las finanzas. En cualquier región del planeta, quienes estaban más cerca de los centros de creación de dinero, bancos centrales, financieros e industriales, encontraron formas de ampliar su alcance. Y aquí viene una parte que suele pasarse por alto. La Reserva Federal, creada apenas 16 años antes, tuvo un papel decisivo. Durante la década de 1920, inundó los mercados con crédito fácil. Luego, cuando la especulación alcanzó niveles insostenibles, elevó las tasas de interés de manera abrupta. El resultado fue inmediato. La liquidez desapareció de un día para otro. Para muchos historiadores,
Aquel colapso no fue un accidente, sino un impacto de política monetaria calculado. Las fechas, los movimientos y los beneficiarios apuntan a una contracción cuidadosamente coordinada. El público fue quien pagó el precio. El desempleo llegó al 25%. Miles de bancos cerraron sus puertas. Sin embargo, los jugadores más grandes sobrevivieron. Aquellos con conexiones en Washington o con acceso a mercados internacionales movieron sus activos antes del desplome. El resto quedó atrapado sin posibilidad de reacción. Y quizá te resulte familiar, porque este patrón se ha repetido varias veces. 1929, 2008, incluso en la actualidad. La estructura es la misma. Solo ha cambiado la tecnología. Las caídas transfieren riqueza desde quienes están desinformados hacia quienes están preparados. Redibujan quién posee los activos y quién queda cargando con las deudas. La Gran Depresión dejó una enseñanza contundente. Los mercados no premian la equidad, premian la comprensión. Cuando Franklin Roosevelt asumió el poder en el año 1933, presentó al país la promesa de un nuevo trato. Sin embargo, ese trato no castigó a las élites tradicionales, las reorganizó. El gobierno empezó a inyectar enormes cantidades de dinero en infraestructura e industria, y gran parte de esos contratos terminó en manos de familias y empresas que ya dominaban el panorama económico. Hubo reformas, pero la estructura de poder permaneció prácticamente intacta. Un ejemplo claro surgió cuando Roosevelt ordenó la confiscación del oro en 1933. Los ciudadanos comunes debían entregar sus monedas y lingotes al precio oficial de $20, con 67 centavos por onza. Meses después, el gobierno revalorizó el oro a $35. ¿Quién salió favorecido? Quienes trasladaron su oro al extranjero antes de que la medida entrara en vigor, principalmente banqueros e industriales con acceso a información y conexiones. Mientras tanto, los ahorradores comunes vieron desaparecer alrededor del 69% de su poder adquisitivo en cuestión de horas. Las crisis suelen envolverse en discursos de moral y protección. Restaurar la estabilidad. Cuidar al ciudadano. Pero si sigues el rastro del capital, descubrirás que casi siempre asciende. En 1934, el sistema financiero fue reestructurado, no para crear igualdad, sino para reforzar el control. La Reserva Federal adquirió una autoridad mucho mayor. La propiedad de oro quedó prohibida para los ciudadanos, aunque seguía siendo completamente legal para gobiernos y bancos extranjeros. La persona promedio dejó de tener acceso a dinero real. Sus ahorros se limitaron al papel, un papel administrado por las mismas instituciones que habían influido en la crisis. Aquello no representó una reforma, fue una consolidación del poder en su forma más pura. Mira con atención quién salió realmente fortalecido de entre los escombros de aquella crisis. Cuando se observan los nombres, se repiten como un patrón que atraviesa décadas. Rockefeller, Morgan, Mellon, DuPont. Figuras que, lejos de ser destruidas por el colapso, encontraron en él la oportunidad perfecta para expandirse. Mientras miles de empresas luchaban por sobrevivir, estos grupos tenían una estrategia distinta. Compraron compañías en dificultades, financiaron sectores emergentes y se posicionaron como figuras indispensables dentro de la economía. A primera vista, podían parecer salvadores, pero cada movimiento estaba calculado. Ningún rescate fue un acto de caridad. Cada préstamo llevaba implícito un nivel de control, y cada intervención terminaba otorgándoles más propiedad, más influencia y más capacidad de decisión sobre el futuro del país. En el año 1932, mientras millones de ciudadanos en Estados Unidos ni siquiera podían pagar una comida caliente, Standard Oil avanzaba, comprando refinerías que habían quedado al borde de la quiebra. General Motors ampliaba líneas de producción, incorporaba maquinaria y absorbía competidores debilitados. La élite financiera no se quedó esperando a que la recuperación ocurriera por sí sola. La crearon bajo sus propios términos. Mano de obra barata, competencia reducida y una población dependiente de sus industrias. Aquella crisis no solo destruyó riqueza,
reescribió las reglas sobre quién tenía derecho a reconstruirla y bajo qué condiciones. La historia de Bernard Baruch ilustra a la perfección este comportamiento. Baruch, un especulador brillante y asesor de varios presidentes, se convirtió en un ejemplo clásico de alguien que entendía cómo se movía el dinero en medio del ruido. Antes del desplome, Baruch vendió acciones en silencio, lejos de los reflectores, mientras la mayoría seguía comprando sin cuestionar. Cuando el mercado cayó, trasladó su dinero a bonos del gobierno y a activos vinculados al oro. Resultado, su riqueza aumentó al mismo tiempo que otras fortunas se desplomaban. Con el tiempo, Baruch se transformó en uno de los asesores más influyentes de Franklin Roosevelt, participando en decisiones que definirían la política económica tras la crisis. En el discurso público, era visto como un patriota que buscaba el bienestar nacional. En la práctica, fue un experto en posicionamiento, alguien que siempre se movió un paso antes que la multitud. Así funciona el poder financiero. No consiste en adivinar el futuro, sino en prepararse para lo que el sistema tarde o temprano provoca. Las crisis no surgen de manera inesperada. Son el resultado de estructuras que se tensan demasiado y terminan rompiéndose. Quienes las entienden no entran en pánico, esperan. Tienen efectivo, conexiones y conocimiento histórico. La familia DuPont es otro ejemplo revelador. Su fortuna comenzó con la pólvora, luego avanzó hacia los productos químicos. Cuando llegó la guerra, su industria floreció. Cuando llegó la paz, reinvirtieron y se diversificaron. Y durante la depresión, mientras muchos acumulaban efectivo por miedo, los DuPont aprovecharon para adquirir empresas en sectores claves, como textiles, plásticos y componentes automotrices. Su visión siempre estaba adelantada. Identificaban aquello que el mundo necesitaría en la siguiente década, no lo que deseaba en ese momento. Para el año 1940, su imperio era más grande, más complejo y más influyente que nunca. Mientras todo eso ocurría en las alturas, el ciudadano común atravesaba una realidad completamente distinta. Agricultores perdían tierras que habían pertenecido a sus familias por generaciones. Propietarios de viviendas quedaban endeudados sin posibilidad de ponerse al día. Pequeños bancos colapsaban ante la avalancha de retiros y la falta de liquidez, y cada vez que un negocio caía, había alguien listo para comprarlo por una fracción de su valor real. Ese es el motor silencioso de cada recesión. Los activos no desaparecen, simplemente cambian de manos, y las manos que los reciben casi siempre pertenecen a quienes ya estaban en la cima. La misma dinámica se presentó en el mercado inmobiliario. En todo el país, las ejecuciones hipotecarias aumentaron hasta niveles nunca vistos. Familias enteras perdieron hogares que habían construido durante generaciones. Los valores de las propiedades cayeron más de un 50%, y en muchas regiones, la caída fue aún más profunda. Para quienes tenían capital disponible, aquello fue una oportunidad irrepetible. Los compradores con grandes fortunas adquirieron edificios completos en los centros urbanos, extensas tierras agrícolas y fábricas enteras por cantidades mínimas. Cada compra representaba un activo que, con el tiempo, multiplicaría su valor. Cuando la economía comenzó a recuperarse, la simple apreciación de esos bienes creó fortunas gigantescas sin necesidad de levantar un solo ladrillo. Incluso en los medios, la concentración de poder avanzó con fuerza. Periódicos que atravesaban dificultades financieras fueron absorbidos por conglomerados y figuras con influencia política. Estos nuevos propietarios moldearon la percepción del público, seleccionando qué historias contar, cómo contarlas y qué mensaje impulsar. Se promovieron narrativas de confianza y recuperación, mientras la política económica se orientaba de manera silenciosa hacia una mayor seguridad para las corporaciones. El resultado fue una población convencida de que el sistema se estaba reformando, mientras la élite privada definía los términos en los que esa reforma ocurría. La Gran Depresión creó la apariencia de pérdida para todos, pero en realidad separó a dos grupos muy distintos: quienes poseían activos y quienes cargaban con pasivos. Los ricos tenían propiedades, acciones y tierras. La clase trabajadora dependía de préstamos para sobrevivir. Cuando el sistema financiero se reordenó,
Los propietarios vieron crecer su patrimonio, y los deudores quedaron atrapados en obligaciones que los hundieron aún más. Tal vez te preguntes cómo sabían exactamente cuándo actuar. La respuesta está en la proximidad al poder. Quienes estaban más cerca de las decisiones escuchaban las señales antes que el resto. En 1929, las advertencias internas circularon de manera discreta entre los grandes bancos semanas antes del colapso. Rumores sobre la posible restricción del crédito y cambios en las llamadas de margen se mencionaron en reuniones privadas. Para cuando el público entendió lo que ocurría, ya era tarde. Las salidas estaban cerradas. Este patrón se repite en cada gran crisis. 1929, 1987, 2008. Los iniciados no intentan adivinar el futuro. Lo que hacen es prepararse. Mantienen liquidez, observan el comportamiento del mercado y esperan el momento preciso en el que el pánico domina. Entonces, despliegan capital con estrategia. No es suerte, es arquitectura cuidadosamente construida. Durante la depresión, programas gubernamentales, como la Reconstruction Finance Corporation, conocida como RFC, fueron presentados como rescates para el pueblo. Sin embargo, al analizar de cerca sus operaciones, se observa que la RFC emitió miles de millones en préstamos destinados principalmente a grandes líneas ferroviarias, bancos influyentes y fabricantes clave. El ciudadano común recibió muy poco de ese soporte. El objetivo real no era redistribuir riqueza, sino estabilizar a los actores más importantes del sistema para reconstruirlo bajo nuevos términos. Y esos términos favorecieron la concentración empresarial. Las leyes bancarias se volvieron más estrictas. Las instituciones pequeñas enfrentaron fusiones forzadas o desaparecieron. Los bancos más grandes capturaron depósitos, influencia y acceso preferencial. Para finales de la década de 1930, menos bancos controlaban más poder que nunca. Incluso la confiscación de oro en el año 1933 sirvió a este propósito de concentración. Los ciudadanos entregaron su metal al precio oficial. Meses después, el gobierno aumentó su valor. Esa diferencia, equivalente a una transferencia silenciosa de alrededor del 69%, fortaleció las cuentas públicas y financió el nuevo trato. ¿Quién administró el proceso? Las mismas instituciones financieras que habían contribuido a la crisis años antes. De esta manera, la idea de una gran reforma ocultó algo mucho más profundo: la continuidad del poder en manos de quienes siempre habían dominado el sistema. Hagamos una pausa aquí, porque lo que se observa es un patrón que se repite con precisión casi matemática. Cada colapso importante elimina a quienes tienen estructuras frágiles y fortalece a quienes cuentan con bases sólidas. En cada crisis, la confianza se derrumba en la mayoría, pero se reconstruye en manos de unos pocos. Cuando la población pierde fe en los mercados y en las instituciones, busca refugio en aquellos que proyectan estabilidad, incluso si pertenecen al mismo grupo que contribuyó a crear la inestabilidad inicial. Ese es el ciclo. Destrucción masiva abajo, consolidación silenciosa arriba. Los grandes multimillonarios de la época de la depresión no dependieron de la buena fortuna. Su riqueza estaba construida sobre estructuras robustas, diversificación inteligente y control directo sobre sectores estratégicos. Nada de lo que tenían dependía del entusiasmo pasajero, de rumores o de la esperanza de que los mercados siguieran subiendo eternamente. Su poder se apoyaba en pilares concretos: producción, crédito, política y acceso privilegiado a información. En este contexto, aparece Henry Ford. Durante la Depresión, redujo la producción de sus automóviles, pero se negó a detener completamente sus operaciones. Bajó los salarios, pero mantuvo a sus trabajadores en plantilla. ¿Por qué tomó esa decisión? Porque comprendió el valor profundo de la continuidad, la lealtad y la escala. Entendió que un trabajador despedido se pierde para siempre, mientras que un trabajador retenido se vuelve parte de la columna vertebral de la empresa. Cuando la recuperación empezó a tomar forma, Ford tenía listas sus líneas de ensamblaje, su maquinaria y su fuerza laboral.
Muchos de sus competidores ya habían desaparecido o estaban demasiado debilitados para responder a la demanda. La depresión redujo los costos de Ford y eliminó la competencia directa. Su riqueza no nació de apuestas arriesgadas, sino de la paciencia estratégica, una característica que compartían los grandes multimillonarios de esa época. Mientras otros vendían por miedo, él esperaba. Mientras otros cerraban sus fábricas, él sostenía las suyas. Así fue como terminó dominando aún más el mercado. Incluso en el sector agrícola se observó el mismo mecanismo. Grandes agroempresas aprovecharon la oleada de quiebras entre los pequeños agricultores y compraron sus propiedades a precios insignificantes. La mecanización redujo las necesidades de mano de obra, lo que permitió operar amplias extensiones de tierra con menos trabajadores. Al final de la década, la fotografía era clara. Menos familias poseían tierras, pero las corporaciones controlaban más superficie que nunca. La depresión no destruyó la propiedad agrícola, cambió de dueños y redefinió quién podía ejercer control sobre ella. Mientras tanto, los sobrevivientes de Wall Street se reorganizaron y surgieron más fuertes. Los bancos de inversión comenzaron a suscribir bonos del gobierno, convirtiéndose en intermediarios esenciales del nuevo orden financiero. Los bancos comerciales se fusionaron entre sí hasta formar instituciones gigantes capaces de influir en regulaciones, tasas y políticas nacionales. Las aseguradoras expandieron sus operaciones, aprovechando el miedo generalizado para vender productos vinculados a estabilidad y protección. La misma clase financiera que había contribuido al colapso terminó convirtiéndose en la arquitecta de la recuperación. Cada medida que se implementaba parecía apuntar hacia un mismo destino: reconstruir el sistema bajo un diseño mucho más centralizado y eficiente para quienes ocupaban las posiciones más altas. Nada de eso ocurrió al azar. Fue el resultado de decisiones cuidadosamente tomadas por individuos y grupos que entendían cómo funcionan los ciclos económicos y sabían que la verdadera riqueza se construye cuando el resto del mundo está paralizado. A finales de la década de 1930, Estados Unidos había cambiado de una forma que pocos alcanzaron a notar en aquel momento. El país dejó de ser una nación sostenida por pequeños ahorradores, por familias que guardaban su dinero en cajas fuertes, en cuentas modestas o incluso en sus propios hogares. La economía empezó a girar en torno al poder institucional. El ciudadano común ya no poseía riqueza de manera directa. Su dinero se encontraba en los bancos. Y los bancos, a su vez, colocaban esos recursos en bonos del gobierno. Con ese capital, el gobierno financiaba obras públicas, programas industriales y proyectos de recuperación que reconstruían la economía. Pero la industria que se regeneraba con ese dinero seguía en manos de los mismos intereses poderosos que habían resistido la caída inicial. Lo que parecía una recuperación justa era en realidad una rotación silenciosa de control. El poder no cambiaba de manos, simplemente se reorganizaba para consolidarse. Fue durante este proceso que la depresión dio origen a una nueva clase de multimillonarios. Los apellidos eran los mismos: Rockefeller, Morgan, DuPont. Lo que cambió fue la magnitud de su influencia. Ya no dominaban sectores aislados. Ahora controlaban redes completas. El petróleo alimentaba el transporte alimentaba la manufactura. La manufactura dependía de la banca, y la banca, a su vez, financiaba al gobierno y a la industria. Cada pieza estaba conectada en un circuito donde un puñado de familias tenía la llave. Cada crisis reforzaba estas conexiones. Cada caída hacía que el sistema quedara más integrado que antes. La riqueza dejó de medirse en tierras, fábricas o materias primas. Se midió en crédito. Y quien controlaba el crédito, controlaba el país entero. Un ejemplo claro se ve en la figura de John Davison Rockefeller Jr. Su padre levantó un imperio petrolero que transformó el mundo. Él, en cambio, construyó una red de confianza e influencia que alcanzó niveles más sutiles. Durante la depresión, mientras los precios de casi todos los activos se desplomaban, las organizaciones benéficas y las empresas de inversión vinculadas a la familia Rockefeller movieron efectivo con una precisión extraordinaria. Financiaron proyectos públicos que los gobiernos locales no podían costear.
apoyaron universidades en momentos de crisis y participaron en inversiones clave de infraestructura. Cada donación, cada préstamo disfrazado de ayuda, generó dependencia. Ciudades endeudadas con la filantropía de los Rockefeller terminaron facilitando sus proyectos. Universidades financiadas por ellos impulsaron investigaciones, cátedras y decisiones alineadas con sus intereses. Para el año 1940, el complejo del Rockefeller Center se levantaba como un símbolo de algo mucho más grande que riqueza. Representaba la capacidad de transformar influencia económica en influencia cultural y política, todo bajo la apariencia de generosidad. La familia Mellon siguió un camino muy parecido. Andrew Mellon, quien había sido secretario del Tesoro durante años decisivos, enfrentó críticas intensas por políticas fiscales y bancarias que, según algunos, exacerbaron los efectos de la depresión. Sin embargo, su patrimonio no disminuyó. Todo lo contrario, se expandió. La familia se diversificó temprano en sectores estratégicos: aluminio, banca, inversiones y arte. Durante la recesión, utilizaron efectivo privado para adquirir activos de competidores que ya no podían operar. Y cuando la presión pública aumentó, giraron la narrativa hacia la cultura y la filantropía. Museos, fundaciones, becas y programas educativos llevaron el nombre Mellon. La reputación quedó pulida, mientras el control económico permaneció intacto. Ese modelo se transformó en la plantilla de los multimillonarios modernos. La filantropía dejó de ser un acto de pérdida y se convirtió en una herramienta de poder. Es apalancamiento puro. Compra acceso, influencia, buena voluntad y beneficios fiscales. Durante la década de 1930, esta estrategia fue una revelación reservada para unos pocos. Hoy, es un componente estándar de cualquier gran fortuna. La gran enseñanza que dejó la Gran Depresión no fue evitar la especulación. La verdadera lección fue otra: poseer algo que tenga valor real. Quienes tenían riqueza entendieron que el juego no consistía en apostar por precios, rumores o movimientos del mercado. Pasaron de negociar acciones llenas de volatilidad a construir holdings sólidos, adquirir patentes, controlar recursos y asegurarse posiciones dentro de sectores esenciales. En lugar de perseguir ganancias rápidas, compraron sistemas completos: cadenas de suministro, derechos de producción, infraestructura básica, influencia política y acceso a financiamiento. Mientras tanto, el resto de la población aprendió una lección distinta, una diseñada casi de manera involuntaria: trabajar sin descanso, ahorrar pequeñas cantidades y confiar en promesas representadas en papel. Promesas que dependían de bancos, instituciones y gobiernos que podían cambiar las reglas en cualquier momento. Esa división entre quienes poseen activos reales y quienes solo poseen obligaciones nunca se ha cerrado del todo, y con cada crisis, esa brecha se vuelve más profunda. La intervención del gobierno amplió esa separación. Los programas del Nuevo Trato, impulsados por Roosevelt, ofrecieron millones de empleos a ciudadanos que necesitaban ingresos desesperadamente. Sin embargo, esos empleos construyeron activos que debajo de la superficie terminaban beneficiando al capital privado. Las presas necesitaban toneladas de acero proveniente de los negocios de Carnegie. Las carreteras requerían combustible refinado por Standard Oil. Las centrales eléctricas necesitaban maquinaria producida por gigantes como General Electric. El dinero público circulaba, pero circulaba a través de canales privados que ya estaban controlados por los mismos grupos que habían sobrevivido al colapso. La economía se recuperó, sí, pero la propiedad de los activos creados con fondos públicos no se democratizó. La reconstrucción fortaleció a quienes ya tenían poder estructural. Para el año 1939, Estados Unidos se preparaba para una nueva guerra que transformaría por completo la economía mundial, y una vez más, quienes poseían la capacidad de producción estaban posicionados para capturar enormes beneficios. La consolidación originada durante la Depresión había reducido el número de empresas dominantes. Era un panorama con menos actores, pero mucho más grandes y eficientes. Estas corporaciones podían asumir contratos gubernamentales masivos con rapidez,
lo que convirtió la Segunda Guerra Mundial en el acto final de un reinicio financiero iniciado 10 años antes. Las deudas acumuladas durante la depresión se transformaron en crecimiento económico impulsado por la demanda bélica. La guerra se volvió un ciclo de expansión para quienes controlaban acero, combustibles, automóviles, maquinaria y transporte. Y aquí aparece una verdad incómoda. La Gran Depresión no destruyó el capitalismo, lo refinó. El sistema eliminó a los jugadores más pequeños, reestructuró la regulación para favorecer la centralización y estableció un modelo en el que cada crisis profundiza la concentración del poder. Desde entonces, todos los grandes shocks económicos han repetido el mismo patrón. Mira lo ocurrido en el año 2008. La historia siguió casi la misma secuencia. Los bancos pequeños colapsaron, las instituciones grandes se fusionaron, los gobiernos intervinieron para rescatar el sistema financiero. Los precios de los activos se hundieron y luego se dispararon con más fuerza que antes. ¿El resultado? Más riqueza concentrada en manos de un grupo aún más reducido. El mecanismo es idéntico al de la década de 1930. Solo ha cambiado la escala y la tecnología, no la estructura. Ahora, tómate un momento para observar el aspecto psicológico detrás de estos ciclos. En tiempos de colapso, el miedo domina. La población busca desesperadamente algo que parezca estable, confiable y resistente. Y es ahí donde los multimillonarios adquieren su mayor ventaja. Ellos entienden que, en medio de la incertidumbre, la estabilidad se convierte en un producto tan valioso como el oro. No solo venden estabilidad, se transforman en ella. Durante la depresión, las familias confiaron en estaciones de gasolina vinculadas a los Rockefeller, en bancos relacionados con los Morgan y en automóviles producidos por Ford. Estas corporaciones ya no eran simples marcas. Se habían convertido en líneas de vida, referencias de orden dentro del caos. La confianza se transformó en una nueva moneda, y los más ricos comprendieron ese mecanismo mucho antes que el resto. Incluso el ámbito político terminó sirviendo a los intereses de las grandes familias financieras. Las leyes creadas durante esos años, como la Securities Act de 1933 y la Banking Act del mismo año, conocida como Glass-Steagall, fueron presentadas como reformas profundas, destinadas a proteger al público y disciplinar a Wall Street. Sin embargo, la verdadera fuerza de estas leyes dependía de quién las interpretaba y de quién las aplicaba. Los iniciados conocían cada resquicio legal y cada mecanismo interno. Wall Street se adaptó al instante. En cuestión de meses, las grandes firmas crearon nuevos instrumentos financieros para esquivar las restricciones y reorganizaron sus estructuras para operar bajo el paraguas de la legalidad. Las mismas compañías que habían colocado valores sin sustento en 1929 se convirtieron en instituciones reguladas para 1935, protegidas por garantías gubernamentales que respaldaban sus depósitos. El mensaje que enviaba el sistema era inequívoco. Una vez que alcanzas un tamaño capaz de poner en riesgo al país entero, el país se encarga de protegerte. Por eso, los multimillonarios de la depresión no encajan en la imagen clásica de villanos. Más que antagonistas, fueron supervivientes de un juego que, en muchos sentidos, ayudaron a diseñar. Las reglas eran duras, pero eran coherentes, y quienes entendieron el poder del apalancamiento, el valor del timing y la importancia del crédito, terminaron ganando una y otra vez. Para cuando la recuperación comenzó a tomar forma, la desigualdad ya estaba firmemente instalada. El 1% más rico controlaba una proporción aún mayor de riqueza que antes del colapso. Lo curioso es cómo cambió la narrativa. Aquellos que en 1929 habían sido acusados de saqueo financiero, una década después, eran vistos como los arquitectos de la Nueva América. Patrocinaron museos, financiaron universidades, construyeron hospitales y emplearon a millones. Las mismas familias que antes provocaban indignación, ahora generaban admiración. Ese cambio de percepción no apareció de manera espontánea. Fue el resultado de una estrategia calculada. La Gran Depresión terminó convertida en un mito cultural de pérdida y redención, pero en la práctica fue una reestructuración.
Las viejas fortunas fueron puestas a prueba, pero no se quebraron. Nuevas fortunas nacieron del caos mismo. Cada empresa que cerró se convirtió en una adquisición. Cada banco que colapsó terminó fusionado con otro más grande. Cada activo que desapareció de una mano reapareció en otra. Para la década de 1940, Estados Unidos ingresó en su edad de oro industrial, no porque la depresión hubiera terminado, sino porque ese periodo redefinió quién poseía el país. La población reconstruyó la nación con su trabajo. Los multimillonarios terminaron siendo dueños de aquello que la población reconstruyó. Este es el plan oculto detrás de la creación de riqueza durante las crisis: mantenerse líquido mientras otros están cargados de deudas, comprar activos cuando el miedo domina, influir en la política para proteger la escala y revestir el poder económico con una imagen de servicio público. Ese fue el conjunto de habilidades que los multimillonarios de la Gran Depresión dominaron como nadie. A medida que la economía empezó a recuperarse y la producción de guerra se aceleró, los cimientos establecidos durante la depresión mostraron toda su fuerza. Los multimillonarios que habían resistido el colapso controlaban industrias esenciales para el esfuerzo bélico: acero, petróleo, banca, automóviles y productos químicos. La administración de Franklin Roosevelt dependía de esas redes. Los contratos gubernamentales acudieron a quienes ya estaban posicionados, no por favoritismo directo, sino porque eran los únicos con la escala suficiente para cumplir con la demanda masiva. Standard Oil, vinculada a los Rockefeller, suministró combustibles a las fuerzas aliadas. DuPont produjo pólvora, explosivos y materiales sintéticos para el ejército. General Motors fabricó tanques, motores y vehículos militares. La depresión había limpiado el tablero de jugadores más pequeños. La guerra otorgó a los supervivientes la recompensa final: la expansión financiada directamente por el gobierno. Sus fortunas crecieron otra vez, esta vez bajo la narrativa del patriotismo. Este periodo consolidó una verdad que sigue siendo visible en la actualidad. Las crisis centralizan el poder. En tiempos normales, los mercados distribuyen la riqueza entre miles de actores. En momentos de emergencia, la riqueza se desplaza hacia unos pocos. Cuando los sistemas se tensan y la población entra en pánico, la sociedad termina dependiendo de quienes tienen capital, infraestructura y capacidad operativa. La depresión creó el mito del multimillonario indispensable, aquel que puede salvar a la nación, invirtiendo cuando nadie más puede hacerlo. Ese mito sigue funcionando hoy como un escudo que protege el poder del escrutinio. Después de la guerra, las fortunas creadas y consolidadas durante la depresión comenzaron a moldear el nuevo orden mundial. Las decisiones que se tomaron en aquellos años no solo reorganizaron la economía interna de Estados Unidos, sino que reconfiguraron las reglas del comercio y las finanzas globales. El acuerdo de Bretton Woods, firmado en 1944, estableció que el dólar estadounidense sería la moneda de reserva internacional. Esa decisión otorgó a Estados Unidos un control sin precedentes sobre el flujo de capital en prácticamente todos los continentes. Las élites financieras estadounidenses ya no influenciaban únicamente la recuperación interna. Ahora desempeñaban un papel central en la reconstrucción de Europa y en el destino económico de países enteros. Banqueros de Wall Street asesoraron a gobiernos, diseñaron políticas de crédito, participaron en negociaciones multilaterales y establecieron los términos de la deuda de la posguerra. La misma clase que había prosperado en medio del colapso ahora gestionaba la prosperidad global. Pero su influencia no se limitó a los negocios o a las finanzas. Extendieron su alcance hacia las ideas, la educación y el pensamiento estratégico. Financiaron think tanks, universidades, centros de investigación y fundaciones que se convertirían en semilleros de futuros líderes, asesores políticos, economistas influyentes y directores de grandes instituciones. Estas plataformas no solo producían conocimiento, también definían qué se consideraba progreso, qué significaba estabilidad y qué valores debía perseguir la economía. Así es como el poder se perpetúa, no solo acumulando dinero, sino moldeando la manera en que una sociedad entera entiende el dinero, el crecimiento y la equidad.
Quien controla las ideas, controla el marco mental desde el cual se toman las decisiones colectivas. Podría pensarse que el ciclo terminó allí, en el auge de la posguerra, pero no fue así. Cada recesión moderna ha repetido, con variaciones, la estructura sentada en la década de 1930. Durante el choque petrolero de 1973, las grandes compañías energéticas capturaron ganancias extraordinarias mientras consumidores y gobiernos sufrían. En el año 2008, la crisis financiera global provocó el colapso de miles de instituciones pequeñas, al mismo tiempo que los gigantes del sector se fusionaban y crecían con apoyo gubernamental. En el año 2020, durante la pandemia, las plataformas tecnológicas se expandieron con una velocidad histórica, capturando mercados enteros mientras millones de pequeñas empresas desaparecían. La escala cambia, las industrias cambian, pero el resultado permanece constante. En cada crisis, la riqueza se concentra. La arquitectura original, establecida en la depresión, sigue funcionando como un mecanismo automatizado. Los multimillonarios de la Gran Depresión dejaron una serie de enseñanzas que la élite moderna adoptó como manual. Mostraron que la liquidez en tiempos de pánico equivale a dominio una vez llega la recuperación. Enseñaron que controlar la narrativa, a través de la filantropía, los medios y la educación, puede ser tan importante como controlar los balances financieros. Y demostraron que las reformas, si son dirigidas por quienes ya están dentro del sistema, no necesariamente deshacen la jerarquía. En muchos casos, la fortalecen. Ese fue su legado: convertir la crisis en herramienta, el miedo en oportunidad y la reconstrucción en vehículo para consolidar un poder que aún hoy define al mundo. Para la gente común, esta conclusión puede resultar incómoda, incluso dolorosa. Cada colapso económico que afecta al ciudadano de a pie termina transfiriendo la propiedad hacia arriba en la pirámide. Cada rescate que se aplaude como un acto de salvación pública tiende a preservar las mismas estructuras que crearon la vulnerabilidad original. La brecha de riqueza que se observa cada década no es un accidente histórico ni una falla inesperada del sistema. Es el resultado de respuestas predecibles ante situaciones de estrés sistémico que favorecen a quienes tienen capital, liquidez y acceso a información privilegiada. Sin embargo, la conciencia modifica el juego. Cuando entiendes cómo se mueve el capital bajo presión, cuando ves qué manos venden con desesperación y cuáles esperan con confianza, puedes atravesar la ilusión de la equidad. Dejas de interpretar la recuperación como un acto de justicia. Empiezas a hacer preguntas que la mayoría evita. ¿Quién gana cuando los mercados se restablecen? ¿Quién adquiere activos depreciados? ¿Quién diseña las reglas que determinan la salida del colapso? La equidad deja de parecer una consecuencia natural y se revela como una narrativa conveniente. Por eso, la próxima vez que escuches sobre una caída del mercado, una crisis monetaria o una recesión global, recuerda el plan silencioso que se cristalizó durante la Gran Depresión. Los multimillonarios de aquella época no se retiraron ante la tormenta. Avanzaron. Tampoco fueron presa del pánico cuando todo colapsó. Estaban preparados, con liquidez, estrategias y conexiones. La verdadera tragedia de ese periodo no fue solamente que millones sufrieran pérdidas devastadoras. La tragedia más profunda fue que aquellos que contribuyeron al sufrimiento fueron recompensados por haber sobrevivido al caos que ayudaron a generar. La historia suele registrar la Gran Depresión como un capítulo de pérdida y desesperación, pero, en realidad, fue un proceso de transferencia masiva. Bienes, tierras, empresas y bancos pasaron de innumerables manos pequeñas a unas pocas manos poderosas, y ese eco continúa presente. Cada crisis importante desde entonces ha seguido el mismo compás. Primero la destrucción, luego la consolidación y finalmente el control. Si esta explicación ha cambiado tu manera de observar la historia económica y el funcionamiento real del capital, entonces compártelo. Y si quieres participar, deja en los comentarios desde qué país estás mirando y qué hora es allí. La razón es sencilla. Sin importar el lugar donde vivas, las fuerzas que surgieron de aquella época siguen moldeando tu presente. La Gran Depresión
No cerró un ciclo, inició un sistema que continúa determinando quién asciende y quién cae cuando el mundo entra en crisis. Esa es la historia completa. Cómo un puñado de multimillonarios se enriqueció en medio del colapso más devastador del siglo XX. Y cómo ese patrón continúa escribiendo el destino económico del planeta. Y si has llegado hasta este punto, significa que buscas entender lo que casi nunca se cuenta. Buscas ver más allá del relato oficial y comprender quién mueve realmente los hilos cuando el mundo entra en crisis. Esa curiosidad te convierte en parte de una minoría que observa la historia desde otra perspectiva. Por eso, si este contenido te aportó claridad, te reveló algo que no habías visto, o simplemente te hizo cuestionar lo que creías saber, suscríbete ahora mismo. Aquí se profundiza cada semana en temas que rara vez se explican con honestidad. Dinero, poder, ciclos económicos y las fuerzas ocultas que moldean tu vida sin que lo notes. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta versión de la historia. Cada persona que despierta a esta realidad rompe un poco más el mito de que las crisis afectan a todos por igual. Y por supuesto, gracias por ver este video hasta el final. Tu tiempo y tu atención importan. Nos vemos en el próximo capítulo, donde seguiremos desentrañando lo que el resto del mundo prefiere dejar en silencio.